La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio a esta serie, ya se lo deben de saber de memoria. Primera de Pedro 1, 23 al 25, todos juntos a coro. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 20, libro de Proverbios, sección poética de la Biblia, texto introductorio, Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 5, que dice lo siguiente: los proverbios de Salomón, Shlomo en hebreo, aquel de quien es la paz, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. ¿Para qué son para los proverbios? Todos juntos, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, o en otras palabras, para darle inteligencia a los tontitos. ¿Quién se considera que le falta sagacidad, le falta astucia? ¿Quién dice yo necesito? A veces hago unas tonterías impresionantes. Bueno, para no hacer tonterías, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, en resumidas cuentas, este libro es para dejar de hacer tonterías. ¿A quién le gusta hacer tonterías? ¿A quién le gusta verse como un tonto o hacer tonterías? Pues claro que a nadie, ¿no? Pues entonces más vale que le pongas atención. Si no quieres hacer tonterías en la vida, yo he hecho demasiadas, por eso ya es tiempo de dejar de hacer. Y bueno, autor Salomón, fecha entre el año 970 y 930 a.C. y dos secciones. Para recordarlo, dos secciones, muy sencillo. Primera sección, capítulos 1 al 30, consejos de un padre. Y sección 2, capítulo 31, consejos de una madre. Así de simple, vamos a recordar el libro de los Proverbios. Primera parte, la mayor parte del libro es consejos de un papá. Y al final, así son las mamás. Las mujeres no dicen tantas palabras, no dan tantos rodeos, van al grano. Y un capítulo de consejos de una mamá. Y pon atención, joven, porque esto es para ti. Consejos de un papá, consejos de una mamá. La sabiduría divina transmitida a través de un papá y de una mamá. Y vamos a comenzar con la primera sección, los detalles esenciales de la primera sección, capítulos 1 al 30, consejos de un padre. Y bueno, yo te resumí los consejos de un padre. Obviamente no voy a ponerte los 30 proverbios, para eso está nuestro nivel intermedio del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Aprovecho para el comercial. Ahí puedes tener desmenuzados los 31 proverbios, verso por verso. Hoy nada más te voy a poner una muestra, para muestra un botón, de lo que te vas a encontrar en el libro de Proverbios. Sí, elegí los primeros 3 proverbios para que los leamos y que ya con esos 3 proverbios iniciales te des una idea del contenido de todo el libro. Y estos primeros 3 proverbios contienen bastante de
de la sabiduría y de los consejos dados a un joven. Después vamos a ver el Proverbio 30, que es como la compilación final. Y después veremos la segunda sección, que la segunda sección pues solamente es un proverbio, ¿ok? Así que vamos a los primeros 3 proverbios, vamos a leerlos. Y hay un subtítulo en tus Biblias que dice motivo de los proverbios. Y ahí está el motivo de los proverbios en el Proverbio 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esa palabra simples literalmente es como tontos, para dar que sean más astutos los que son medio ingenuos o les falta experiencia, los engañan muy fácilmente, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Proverbios. La palabra proverbio en hebreo es la palabra mashal, que es como un refrán. ¿Qué es un proverbio? Recuerda esta definición. Proverbio es una declaración o un principio breve que expresa una verdad general. Una frase breve que expresa un principio o una verdad general. Es algo parecido a los refranes de la abuelita, ¿no? No del Chapulín Colorado, de la abuelita, porque el Chapulín Colorado siempre empieza bien, pero luego ya no termina bien. Entonces, el que madruga, Dios le ayuda. Bien, ustedes sí no son como el Chapulín Colorado. Tengo un amigo muy querido, mi amigo Pepe, el papá aquí de Diego, que como siempre ve que me estoy equivocando en los refranes, me regaló un libro así de refranes sefardíes y me está regalando siempre, por ahí dice, no, es que no das una con los refranes. Entonces, como no doy una con los refranes, por eso mejor se los leo de aquí. Y es lo que dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay veces que en una frasecita va una sabiduría milenaria. En una frasecita tienes sabiduría, tienes experiencia de años. Entonces, hazle caso, de verdad, hazle caso a los dichos de la abuelita. Son breves, pero en esa brevedad incluye muchísima sabiduría. Al que madruga, Dios lo ayuda. Recuérdenme otro. No hay mal que dure 100 años, ni santo que lo aguante. ¿Ok? Otro refrán que recuerden. No hay mal que por bien no venga. Que ese refrán nunca lo he entendido, pero bueno, ya ustedes me lo explicarán. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Más vale un pájaro en mano que cientos volando. En fin, vamos a ver mejor aquí los del rey Salomón. Y dice, el principio de la sabiduría, comienza diciendo eso, el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, el temor del que será, del que es y del que fue. Los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos, los tontos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego dice, verso 8, amonestaciones de la sabiduría. Aquí van unas exhortaciones de la sabiduría. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Recuerda esto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? ¿Por qué te dice esto? ¿Por qué dice, escucha la instrucción de tu papá y no desprecies la dirección de tu madre? Por 2 razones muy elementales. Aunque te choquen los consejos de tus papás, aunque ya, como dice el dicho, no hay profeta en su propia tierra, y ya escuchaste 1000 veces ese consejo y tú piensas que tú sabes más, etcétera, y a lo mejor dices, ya mis papás ya están obsoletos, ya lo que saben ya es de otra generación. ¿Por qué crees que aún así, aún a pesar de que digas que los consejos de tus papás ya están obsoletos, por qué razón
será sabio escuchar a tus papás, por muy malos que sean sus consejos. ¿Por qué crees? Dos razones muy simples. Una, en términos normales, porque también hay excepciones, ¿no? En términos normales, a quien más le interesas es a tus papás. O sea, quien realmente le duele que te equivoques, que la riegues en la vida, o sea, quien realmente te quiere, son tus papás. Quien realmente desinteresadamente busca lo mejor para ti, son tus papás. Por mucho que un amigo, un tío, quien sea, te aprecie, a nadie le costaste tanto como a tus papás. Entonces, ¿por qué te quieren tus papás? Pues porque cuestan los hijos. Entonces, pues lo que te cuesta te duele. Entonces, solamente por que tus papás tienen el mejor interés de que te vaya bien, ya, eso merece que les pongas atención. Número 1. Y número 2, tus papás, aunque pienses que no te conocen, y eso se los puedo decir por experiencia, y quizás muchos de ustedes lo han vivido, quizás no, son demasiado jóvenes, pero a veces llevamos una vida dentro de casa y llevamos una vida fuera de casa. Y en la casa eres un angelito, pero nada más sales de la casa y eres un angelito, pero caído. O sea, en la casa un angelito y afuera, eres de las tinieblas, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, tus papás se van a llevar una sorpresa. Y ha habido casos de papás que cuando ven ciertas cosas y cachan a sus hijos en ciertas cosas, los papás se sorprenden y dicen, qué barbaridad, no conocía a mi hijo. Mi hijo es otra persona que yo no conocía. A lo mejor hay casos. Pero en términos generales, tus papás te conocen más de lo que piensas que te conocen. Y si hay alguien que conoce tus debilidades y conoce ciertas áreas en que tropiezas, te conocen. Y también te conocen por una razón bastante obvia, y es que la genética es impresionante. La genética, no hay manera de ir en contra de la genética. Es algo increíble. Yo me sorprendo de verdad. O sea, como los ejemplos que les he puesto de los pajaritos que por instinto ya hacen ciertas cosas que los papás no les enseñaron. Bueno, así. Hay cosas que mis hijos hacen, en especial mi hijo varón, o sea, el que es mi hijo varón, que hace que es increíble, que yo nunca se las he dicho, que no le he dicho para nada esas cosas, que jamás ha visto que yo hago esas cosas, y hagan de cuenta que soy yo a esa edad. Incluso gustos, pequeños detallitos que a veces hasta le critico, digo, ok, pero eso así era yo igualito. Entonces la genética es algo increíble, la genética ahí está, y entonces, pues, si alguien te puede aconsejar, es tu papá, porque te está viendo que te está replicando en ciertas áreas y te puede aconsejar, porque pues pasó por ahí. Entonces, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Dice, hijo mío, no andes en camino con ellos. Y esto es lo terrible, esto es lo que duele tanto. Te esforzaste tanto y desafortunadamente, como jóvenes, y se los digo por experiencia, no vas a apreciar y no vas a valorar a tus papás hasta que tus papás ya no estén. Esa es una realidad de vida. Ya hasta que mis papás no están conmigo, es que empiezo a valorar y apreciar sus consejos, y es tan doloroso criar a hijos y esforzarte tanto en protegerlos, en librarlos de influencias y estarlos ahí como, es un reto, y más ahora con el internet, y, o sea, ya es muy difícil aislar a tus hijos y tenerlos en una burbuja, es muy difícil. Pero fíjense el énfasis del rey Salomón aquí diciendo, hijo mío, por favor, no dejes que te influencie esta gente. No dejes que te influencie esta gente perversa, malvada. O sea, tanto trabajo que me costaste, tanto trabajo que me costó protegerte, cuidarte, y llega un momento en que pues ya por más que trate, ya no puedo tapar el sol con un dedo. Ya no hay manera de que te esté vigilando las 24 horas. Entonces el consejo es,
No te puedo estar vigilando las 24 horas, no puedo estar ahí viendo qué estás viendo tú, pero por favor no caigas en las redes de esta gente que te va a influenciar a hacer lo malo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. O sea, el mal que hacen se les va a revertir. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. No te dediques a la codicia, no busques almacenar bienes, recursos, ya al rato veremos por qué en el libro de Eclesiastés. No, la codicia no es por ahí. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y qué dijimos que es simples? Ingenuos, tontitos. ¿Hasta cuándo, tontos, amarán la tontería? Y los burladores desearán el burlar, los cínicos, el burlarse, el no darle importancia a las cosas, no darle seriedad. Hay una etapa, hay una edad que, y te entiendo perfecto, joven, te entiendo perfecto porque yo pasé por ahí, y es que quieres que todo sea diversión, quieres que todo sea chistoso, que todo sea chiste. Ok, está bien, no hay problema, o sea, no está mal divertirse, no está mal bromear, chistes, o sea, no está mal eso. El problema es que todo gire alrededor de la broma, el chiste, y ya no se puede hablar en serio contigo. Ese es un problema. Entonces, si te conviertes en el chistoso de tu grupo, de tu ambiente, pues entonces realmente te vas a rodear de pura gente así, y pues entonces nunca realmente vas a poder pasar tiempo para enfocarte a cosas que son importantes, son profundas. Entonces te dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Hasta cuándo vas a seguir así tomando todo a la ligera o todo de broma o no, nada tiene importancia? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta de preguntas. ¿Hasta cuándo? El tiempo vuela, el tiempo se te va, el tiempo se te va, el tiempo se te va. Y quizás tú dices, qué exagerado, el tiempo se le va, el tiempo se le va. Bueno, cuando tengas 52 años vas a decir, qué tontería haber perdido tanto tiempo. Qué tontería haber perdido el tiempo. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Solo tienes que volverte a él y él se va a encargar de instruirte. Y dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, y él te está llame y llame y llame y llame y llame. Pero llega un momento en que, ¿sabes qué? No respondiste. Yeshua subió 3 veces a Jerusalén. 3 años subió a Jerusalén, 3 años vio la higuera que no daba fruto. Ya la última vez que subió dijo, ¿sabes qué? Nunca más vuelva a dar fruto. Nunca nadie más vuelva a comer fruto de ti. Y dice que lo oyeron sus discípulos. Entonces, ¿qué representa la higuera? La higuera representa el liderazgo. La higuera, el higo, representa la Torah, los que tenían la responsabilidad de enseñar Torah. Ok, deja la simpleza, deja el cotorreo, deja la vida loca para los que no son elegidos. Pero tú eres un elegido. Tú estás llamado a cosas más profundas que eso. Tú estás llamado a instruir a la multitud. Tú estás llamado a profundizar en cosas importantes. Deja la simpleza, deja el cotorreo para otras personas. Tú fuiste llamado para esto. A menos que digas, no, yo quiero el cotorreo, yo no me interesa esto. Y pues qué triste, qué terrible sería eso. ¿Quién hizo eso? ¿Quién dijo, no, ¿qué me importa eso? Yo quiero las chicas, yo quiero la comilona y vivir el momento. ¿Quién dijo eso? Esaú. Esaú despreció la primogenitura y después se dio cuenta de la tontería que cometió. Y cuando quiso recuperarla, ¿qué dice? Aunque quiso recuperarla con lágrimas, ya se acabó. Entonces es justamente
le está haciendo un llamado a los que han escuchado y no, la desprecian y llegará el momento en que por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Ahí sí no te vas a reír, pero para nada te aseguro. No es nada simpático, no es nada chistoso cuando estás en una broncota y que todos tus cuates de cotorreo no están ahí. O si están, hasta hacen broma de eso. Entonces ahí sí está terrible. Entonces ahí sí ya vas a querer a alguien que te consuele. Lo que menos vas a querer es que alguien se ría de ti. Entonces dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Un ejemplo clarísimo de lo que es la poesía bíblica, una poesía de contrastes. Una poesía en que te ofrecen ambas opciones. ¿Okay? ¿Qué quieres? La simpleza, el ser burlador, no importa nada y vivir la vida a la ligera, o escuchar sabiduría, vivir para cosas mucho más valiosas, eternas, profundas. Tú elige. Proverbio 2, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, la investigaras como a tesoros, te pones a investigar como si fuera un gran tesoro encontrar la sabiduría, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quién quiere conocer a Dios? ¿Quién es su más grande meta? ¿Quién cree que conocer a Dios es lo más importante que existe? ¿Quién está seguro de eso? Bueno, ¿cuál es el secreto para encontrarlo? Si la buscas, así como buscas dinero, así como te esfuerzas, trabajas por conseguir dinero y cosas de este mundo, si así te esmeras en buscar el conocimiento de Dios, lo vas a obtener. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Fíjate lo que dice, la ciencia, el conocimiento fuere grato, que te parezca grato. Qué terrible es que digas, qué flojera estudiar. Ay, que no me interesa el conocimiento, no me interesa adquirir sabiduría. ¿Para qué sirve eso? Qué terrible es que se te haga desagradable eso. Qué deleite cuando aprecias el aprender, cuando entiendes que en todo tipo de aprendizaje, todo beneficia, al final todo beneficia, pero específicamente, obviamente más la sabiduría divina, la palabra de Dios. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Ok? La sabiduría, ¿para qué te va a servir? Te va a servir para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¿Quieres librarte de malas influencias? Que te sea agradable el conocimiento de Dios. Que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que
que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Si hay algo que puede arruinar tu vida para siempre, joven, escucha esto, es una mujer extraña. Te va a arruinar la vida. Entonces, pero dice que si te mantienes con sabiduría, si te mantienes buscando a Dios, Dios te va a librar de esa mujer extraña, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores o los transgresores serán de ella desarraigados. Al final, cuando esta tierra sea recreada, cuando esta tierra sea renovada, cuando se acaben los coronavirus y se acaben las injusticias y la corrupción y las guerras y etcétera, etcétera, los malvados serán desarraigados. Los va a sacar Dios como las plantas malas, con todo y raíz, van a ser desarraigados. Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y otra vez, el tono del libro es como para poner más atención. Y a lo mejor tú no tuviste un papá que te aconsejara. A lo mejor no tuviste un papá que se sentara contigo y te diera consejos. Bueno, aprovecha estos consejos y ni siquiera pienses en el rey Salomón. Ni siquiera pienses en el rey Salomón. Piensa en tu Padre Celestial que te está hablando. Haz de cuenta que tu Padre en los cielos te está hablando. Y ve lo que te dice tu Padre Celestial, el que te creó, el que más te conoce. Aquí ya ni siquiera pienses en tus papás. A lo mejor tienes una imagen paterna distorsionada. A lo mejor tu imagen de Dios está distorsionada por la imagen de un papá que has tenido, que tu papá ha cometido errores, que tu papá no ha reflejado verdaderamente el amor de Dios. A lo mejor tienes razones para tener una imagen paterna equivocada. Pero recuerda una cosa, tu papá terrenal, tu papá físico, ya sea que lo tuviste o no lo tuviste, o lo tuviste y fue un papá pues que no te trae buenos recuerdos, recuerda esto, a final de cuentas, él de ninguna manera tiene por qué opacar o desvirtuar la imagen de tu papá en los cielos, que él sí te ama, él sí puedes estar seguro que te ama. Aunque hayas tenido un papá terrible en la tierra, no lo compares con Dios. Dios no tiene nada que ver con tu papá aquí en la tierra. Tu papá es tan humano como tú. Tu papá comete los errores que tú y quizás más, porque a lo mejor tu papá no tuvo la instrucción que tú tuviste. Y sin duda muchos errores de los papás simplemente son la consecuencia de los errores también de sus papás y de sus abuelos y de sus bisabuelos. Entonces ya vienes arrastrando una serie de errores de tus antepasados que opacan y distorsionan la imagen de un papá celestial que es perfecto, que es bueno, que es amoroso, que es misericordioso. Entonces, por un momento, olvídate del papá terrenal que tuviste y aquí ya no conectes a tu papá terrenal y escucha a tu papá perfecto, amoroso, misericordioso, que te ama, que te creó, que él sí te conoce hasta tus más íntimos pensamientos. ¿Y qué te dice tu papá que conoce tus más íntimos pensamientos y que te creó? ¿Qué te dice? Hijo mío, no te olvides de mi Torah. Hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Y él mismo dio un mandamiento para que no te olvides de su Torah. A los hombres les dio un mandamiento para que no te olvides de su Torah. ¿Qué mandamiento le dio a sus hijos? Hijo mío, para que te estés acordando todos los días de mi Torah. ¿Qué mandamiento dio? Hay 3 mandamientos, recuerda esto, hay 3 mandamientos que tienen la característica en el hebreo de señal, de ot. La palabra ot, alef, vav, tav, aparece en 3 mandamientos que son para que no se te olvide toda la Torah, porque, a ver, acuérdate de toda la Torah,
pues está difícil estarte acordando de toda la Torá. O sea, la Torá tiene muchísima riqueza. Pero hay 3 mandamientos que por lo menos guardando esos 3 mandamientos ya te mete al camino de que ya no se te olvide toda. Porque recuerda el principio, una mitzvah te lleva a otra mitzvah y una averá te lleva a otra averá. Un mandamiento te lleva a un mandamiento y una transgresión te lleva a otra transgresión. Pero hay 3 mandamientos que tienen categoría de señal para no olvidarte la Torah. ¿Cuáles son esos 3 mandamientos? En el caso de los hombres, de los varones, hijo mío, ¿cuáles son esos 3 mandamientos? Brit Milá, circuncisión, eso te acuerdas porque te acuerdas. O sea, todos los días te vas a estar acordando, te lo aseguro. Número 2, tzitzit, muy bien. Los verás y te acordarás, es una señal. Y otro mandamiento, Shabbat, día de reposo. Tú guardas esos 3 y esos te van a llevar a otro y a otro y a otro. Pero en el momento que te surge una oportunidad, un trabajo, estudio, cualquier cosa, ya, pues ya no puedo guardar Shabbat, pues te aseguro que ahí empieza la degradación. Pues sí, no importa. Ya no le das importancia, tienes un recordatorio menos. Y, Brit Milá sí está muy difícil, pero aunque usted no lo crea, en la historia, hubo varones que quisieron de plano olvidarse y hicieron hasta operaciones para ocultarlo. Entonces eso ya es el colmo. Entonces te dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque el Señor abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición del Eterno está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá, o Él escarnecer es como burlarse, como lo que vimos anteriormente, de que te burlaste, no le hiciste caso. Bueno, pues Él también no te va a hacer caso cuando lo necesites. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Y ahí terminan estos 3 primeros proverbios que te dan una gran idea, un gran panorama del tema de todo el libro. Y voy a cerrar con el proverbio número 30,
que es el cierre de los consejos de un padre. Y comienza el Proverbio 30, que con eso cierra la primera parte, diciendo: palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. ¿Y quién es este Agur? Por eso es que en algunos comentarios, en algunas Biblias, cuando te dan la información sobre el libro de Proverbios, te dicen que el autor es Salomón y te dicen que el autor también es Agur. Y bueno, porque aquí este último proverbio dice palabras de Agur. Entonces, asumiendo que es alguna otra persona, pues por eso se dice que Proverbios no nada más lo escribió Salomón, sino quizás algún otro. Pero bueno, pues aquí pongo una nota, que esta nota la saqué de la transcripción que tenemos del comentario verso por verso del nivel intermedio de Proverbios, y dice así la nota. Dice: no se sabe exactamente quién será Agur. Algunos dicen que simplemente es el nombre de alguien que era hijo de Jaque, que fue alguien que se encargó de compilar todos estos proverbios. Si esto es así, los proverbios no solo fueron escritos por Salomón, sino también por este hombre llamado Agur, que algunos dicen que era un discípulo de Salomón o quizás un maestro también de Salomón. Y dicen que Salomón copió estos proverbios de su maestro Agur, o que Agur era un discípulo de Salomón, que fue quien compiló estas palabras. O sea que, ve tú a saber, ya le preguntaremos a Salomón cómo estuvo. Otra posibilidad es que Salomón se pone a sí mismo Agur, ya al final, cuyo significado en hebreo es compilador, como diciendo: yo compilé toda esta sabiduría y esto que estoy escribiendo aquí es la escritura de toda esta sabiduría que yo aprendí. Así que Agur es alguien más que compiló la sabiduría de Salomón, o Salomón que compiló toda esta sabiduría de su propio aprendizaje. Y este último proverbio, que es donde ya terminan las palabras de Agur, dice así: ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Más rudo, o sea, más ignorante, más, como decir, más, menos instruido. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y bueno, pues aquí ya empieza como a cerrar todo el tema de este libro, que es la sabiduría. Y hay algo que me llama la atención, que acabamos de leer, que está ahí en el versículo 4, y este versículo 4, ya sea que Salomón lo escribió o alguien más, ya nos da un indicio en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, de que la concepción hebrea que se tenía de la deidad, de la divinidad, no nada más era como actualmente el judaísmo monoteísta extremo enseña. El judaísmo monoteísta extremo de hoy no es el mismo judaísmo de tiempos de Salomón, porque actualmente el judaísmo extremo, el monoteísmo extremo del judaísmo es originado por Maimónides, un rabino del siglo XI, XII, por ahí, y que para apartarse de la teología cristiana o para apartarse de la concepción cristiana de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él estableció uno de los principios de fe del judaísmo, 13 principios de fe del judaísmo, y es que Dios es uno y que no tiene hijo, no tiene nada, y Dios es uno. Y bueno, de ahí se derivan otras doctrinas. Actualmente en el movimiento de raíces hebreas están los que dicen, igual que el judaísmo, que Dios solo es uno y que Jesús una de dos, que Yeshua una de dos. O no es Dios, están los movimientos de raíces hebreas que dicen, no, Yeshua no es Dios, solo el Eterno es Dios, y Yeshua es el Mesías, y Yeshua tiene el espíritu del Mesías, pero fue un simple ser humano, ¿no? Entonces está esa postura, o está la postura de que dice, no, Yeshua sí es Dios, pero Yeshua
es el papá. O sea, Yeshua es el creador, nada más que por un momento se hizo hombre, y cuando se hizo hombre, pues estaba en su condición de hombre, pero seguía siendo Dios. No es que tenga, no hay papá e hijo, no hay esa concepción. En ese movimiento se dice que solamente es el hijo, pero pues allá te metes en otros problemas, porque, bueno, y entonces cuando está en la cruz y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, pues, ¿con quién está hablando? Y un montón de pasajes, el Padre es mayor que yo, muchos pasajes que hablan claramente de dos. Entonces, ¿cómo lo interpretan eso? Pues te dan una serie de interpretaciones para decirte que, pues, etcétera. Te dejan más confundido con sus explicaciones que simplemente creer lo que está escrito, el papá y el hijo, punto. Y aquí claramente te dice quién subió al cielo y descendió, quién encerró los vientos en sus puños, quién ató las aguas en un paño, quién afirmó todos los términos de la tierra, cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes. Ahí está. Está hablando de dos personajes, el que creó todas las cosas y el nombre de su hijo. Y claramente en el Nuevo Testamento, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Claramente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, bueno, aquí clarísimo Agur menciona eso y continúa diciendo, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Así que este es un consejo de sabiduría muy importante, jóvenes. No me des pobreza ni riqueza. Estar contento con lo que tienes. Conténtate con lo que tienes. El anhelar tener más y más y más, caes en codicia y tampoco te conformes. Una cosa es contentamiento y otra cosa es conformismo. Conformismo es, pues ya ni modo, yo así estar como... te das cuenta que mucha gente en los pueblitos en México, por eso nunca sale de su pobreza, porque, no, pues yo aquí, con 2 horas que trabajo, con 3 horas, ahí me la voy pasando, ahí me la voy campechaneando. Y no tiene ni siquiera ningún tipo de deseo, de ambición, de conocer más. Bueno, eso ya es conformismo. Entonces, ambos extremos son equivocados. Tanto el de codiciar y querer todo el tiempo más y nunca estar satisfecho y nunca estar contento, como el del conformismo de, pues ya ni modo, y pues yo así me quedo, y ya para qué estudio, ya para qué trabajo, ya para qué, o sea, tampoco llegues a ese extremo. Entonces, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Menesterosos, los necesitados. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Y fíjate, la sanguijuela, líbrate de ser una sanguijuela. ¿Qué es una sanguijuela? La que todo el tiempo pide. Todo el tiempo pide, 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 nunca se sacia. Dice, 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta, el Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre o que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios: las hormigas, pueblo fuerte, pueblo no fuerte,
y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. El ceñudo de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Y ahí terminan las palabras de Agur, el compilador, las palabras y los consejos de un papá. Y vámonos para cerrar con los consejos de una mamá. ¿Y quién es esa mamá? ¿Quién es la mamá que va a aconsejar a Lemuel? Lemuel consagrado a Dios, dice palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá. Lemuel, alguien consagrado a Dios, es otro título dado al rey Salomón. ¿Quién fue la mamá del rey Salomón? A ver si se acuerdan. Betsabé. O sea que Betsabé es la autora intelectual de el Proverbio 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y vaya que tenía experiencia en cómo no ser una mujer virtuosa, y ya que aprendió cómo no ser una mujer virtuosa, pues bueno, Dios en su misericordia, y ahí te das cuenta, Dios es capaz de usarte. Dios es capaz de usarte aun si la super regaste en la vida, si hay un momento en que te arrepientes de todo corazón. Dios le dio otra oportunidad a Betsabé de formar un hogar y le dio una oportunidad grandiosa a pesar de su pecado con David, porque también ella participó. O sea, alguien podría decir, bueno, la forzó David. Bueno, tampoco creo que la haya forzado tanto. O sea, también en algo ella participó, pero vea nada más la misericordia que tuvo Dios de darle otra oportunidad, y no nada más darle otra oportunidad, darle un hijo que se sentara en el trono de Israel. Y aquí le va a dar consejos a su hijo de librarse de la mujer extraña, de la mujer ajena, y de cuidarse y de buscar una mujer virtuosa. Y le dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre: ¿qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Y bueno, antes de pasar a esta sección, fíjate lo que dice con respecto a la bebida. ¿Sabes qué? Cuidado con la bebida. Consejo para jóvenes, cuídate de las drogas, del alcohol, cuídate de eso. Ten cuidado. Deja eso para los miserables, deja para los que están de amargado ánimo. Tú no puedes ser. Tú eres un rey, tú eres elegido por Dios, tú eres un rey de Israel, y tú también somos reyes, somos sacerdotes. Entonces deja esas cosas para quien no tiene ese llamado. Y le dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y ahora viene las características de qué mujer debes buscar. A ver, chicos, pongan mucha atención. Estas son las características que debes de buscar en una mujer. Y ustedes, mujeres, estas son las características para que los jóvenes las encuentren. Esta es la característica. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas.
Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Una mujer súper administradora, una mujer súper previsora, siempre tiene un plan B. Mujeres, siempre ten un plan B. Mujer siempre prevé. Siempre prevé. Oye, si esto falla, tengo un backup. O sea, si quieres ser una mujer virtuosa, no, ay, me salió mal, ay, falló. No, ¿de quién es el error? ¿De quién es el error si algo falló? Entonces, siempre ten un plan B. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. ¿Se dan cuenta? Los negocios son algo ético, genuino. O sea, vivimos en una cultura, tristemente, por la influencia católica romana, venimos de una cultura que denigra los negocios o hace pensar como que hacer business, hacer negocios, como que no es tan espiritual. Aquí estamos hablando de una mujer virtuosa que hace negocios. Se espera que una mujer virtuosa va a hacer negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, estos instrumentos de aquella época para hacer ropa y todo lo que se hacía en aquella época, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Fíjense, no está ahí temerosa, no está ahí preocupando a su marido, diciendo, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A mí, ¿qué vamos a hacer? No está así. Dice, se ríe de lo porvenir. Está confiada. Da aliento a su familia, da aliento a su esposo, se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. No le dediques tanto tiempo a eso. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Y ahí concluye el libro de Proverbios. Consejos de un padre, consejos de una madre. Y vamos a la sección de oración por revelación de la pieza 20 del rompecabezas. ¿Cuál será, qué será lo que oremos con respecto a este libro para ubicarlo dentro de las 66 piezas del rompecabezas? Bueno, te voy a leer el Proverbio 8. El Proverbio 8 nos va a ayudar a embonar esta pieza del rompecabezas en el propósito de los 66 libros de la Biblia, que es apuntar a la fuente de sabiduría. Si este libro es una fuente de sabiduría, ¿quién es la fuente de toda sabiduría? Vamos a ver lo que dice Proverbios 8. Dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces o da gritos. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Se dan cuenta lo que dice? Hay un dicho ahí muy conocido en el ámbito de la fe y es, Dios ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. ¿Han oído ese dicho?
Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Saben una cosa? Eso no dice la Biblia. ¿Eso dónde dice en la Biblia? Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Entonces, ¿quieres que no te aborrezca? Arrepiéntete. Se supone que cuando ya te arrepientes y ya estás en pacto con Él, ya no te ve como pecador. Ya no te ve como pecador. ¿Por qué? Porque ve a su Hijo Yeshua. Pero si no te arrepientes y si no entras en pacto con Él, te sigue viendo como pecador. ¿Y qué le va a pasar a los pecadores? ¿Qué le va a pasar? Al final, ¿qué les va a pasar a todos los pecadores? Van a ser destruidos. Entonces, ¿cómo puedes decir el pecador, me ama? Pues te va a destruir si no te arrepientes. O sea, es un dicho, y eso es lo malo a veces de toda esta teología dulcecita del ámbito cristiano, que te dice frases muy románticas, muy bonitas, pero muy diabólicas porque son mentira. Y el diablo te puede engañar con una mentirita que, de todos modos Dios me ama. No importa lo que haga, no importa que siga transgrediendo, Dios me ama. No, eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Y es justamente lo que está diciendo. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si no te arrepientes, si no cambias, dice, eso lo aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. ¿Se dan cuenta? Yo amo a los que me aman. ¿Y qué dice? Que a los que le aborrecen, ¿qué dice él de los que le aborrecen? Pues a los que me aborrecen los aborrezco también. Y por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. Considera esto, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes dicen, bueno, ya cuando esté viejito ya lo buscaré? ¿Y cómo sabes que cuando estés viejito te va a dar otra vez oportunidad? ¿Qué te garantiza? ¿Qué te garantiza que no tu corazón se va a endurecer y endurecer y endurecer hasta que ya no haya más remedio? ¿Qué te garantiza? Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados, dichosos, felices los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, vean lo que dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Y qué es aborrecerle? No guardar sus mandamientos. El que me ama guardará mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Y ahí termina el Proverbio 8, que dentro de todo este rompecabezas, ¿a qué nos exhorta? A que más te vale que anheles y busques la sabiduría por encima de cualquier otra cosa. Más te vale. Y esa sabiduría es mucho más sublime, mucho más alta que toda la sabiduría que tú pretendas alcanzar de otra manera. 1 Corintios 1, 22 al 25, y con esto cerramos.
Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y así como les propuse un plan para aprenderse los salmos y recibir toda la sabiduría y toda la inspiración y toda la esperanza que está en los salmos, algo concreto para adquirir la sabiduría de los proverbios, te ofrezco el siguiente plan, un plan de discipulado permanente. Durante 9 meses, escucha un proverbio por día, sin fallar todos los días. El número de proverbio que corresponde de cada día, y de esa manera cada mes habrás completado el libro. Una vez que lo hayas hecho, mantén el hábito leyendo la transcripción todos los días por el resto de tu vida. A lo mejor ya después dices, bueno, ya me memoricé los proverbios, bueno, por lo menos que los recuerdes leyendo la transcripción, o ya mínimo lee el proverbio del día. La sabiduría que obtendrás te hará comprender las demás piezas del rompecabezas. Y bueno, aquí está un link en la transcripción. Los encuentran, todo este plan de discipulado lo encuentran en nuestra página de Comparte la Biblia. Y ahí en la página de Comparte la Biblia hay una sección donde dice discipulado personal. Y ahí pueden encontrar todos los proverbios, las grabaciones y la transcripción. ¿Ok? Texto a memorizar, Proverbios capítulo 30, versículo 4, y vamos a decirlo todos juntos. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. A ver, si saben, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del que creó todas las cosas? ¿Cuál es su nombre? No, pero dice su nombre y el de su hijo. ¿Cuál es el nombre del? Eheye Asher Eheye. Ese es el nombre del Eterno. Eheye Asher Eheye. ¿Qué significa? Yo seré el que seré. Ese es el nombre del Eterno. Cuando Moisés le preguntó, ¿y cómo te llamas? ¿Le dijo? ¿Qué le dijo? Eheye Asher Eheye. Entonces, ¿por qué Yud Hei Vav Hei? Pues simplemente implica lo mismo. Y Yehovehaya, el que será, el que es y el que fue. Entonces, ¿cuál es el nombre del Creador? Será el que será. Él es el que siempre existirá, Él es el Eterno. Él es el que se convierte en todo lo que tú necesitas. Todo lo que tú necesitas, Él es. Y el nombre de su Hijo, Yeshua, salvación. Él es lo que tú necesitas para salvar tu vida. Así que memorízate este texto y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por esta fuente inagotable de sabiduría. ¿Quién diera, Señor, que estos jóvenes fuesen sabios? ¿Quién diera que estos jóvenes escucharan y no menospreciaran esta revelación, Señor? Si ellos entendieran el precio, el valor de esta sabiduría, Señor, sin duda los podías usar como ellos ni se imaginan. Te doy muchas gracias por esta pieza del rompecabezas. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia, www.descubrelabiblia.org. Te dejo con 2 canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que la estrella de la mañana ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de la mañana. Mi alma, a mi corazón.
llevaste al desierto y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, me cautivó tu perdón. ¿Cómo poder comprender un amor tan sufrido? Mi pecado olvidó y de nuevo me aceptó. Quiero cantar.